En Motilla del Palancar, en plena Manchuela conquense, vive Ginés Ortega, quien desarrolla desde hace años una artesanía que le permite fabricar diversos útiles a partir de una peculiar materia prima, la calabaza. Las calabazas, aunque ya eran conocidas por los egipcios y más tarde por los judíos, no fueron cultivadas en Europa hasta el siglo XV. Bueno, pues yo voy a explicar un poquito el tema de las calabazas. Entonces, en principio vamos a empezar tal y como vienen del campo. Entonces, las distintas variedades, os voy a mostrar, por ejemplo, pues esta calabaza, ¿me entiendes? Es una calabaza normal y corriente, una forma curiosa de tantísimas otras. Esta es una calabaza ya, digamos, modificada genéticamente. Es la mezcla de una de peregrino, esta de peregrino, con esta en el campo. Antiguamente se usaba la calabaza para recipientes, para echar vino en ellas, para guardar semillas de otras plantas, porque se conserva muy bien, ya que no les entra la luz ni nada. Y bueno, así es como nos las da el campo y así es como se quedan después de limpiarlas. Aquí me he replanteado hacer una lámpara que va a ser una flor. Entonces, pues he cogido esta pieza, le he ido haciendo distintos círculos con el fin de que, bueno, que me combinaran. Me han combinado bien, he hecho los cálculos bastante bien, entonces ahora le voy a hacer las puntitas de las hojas y ya a continuación pasamos a cortar, usando bastante las piernas, como veis, como se puede apreciar, porque es la única forma de fijar la calabaza. Pues ya hemos hecho el último pico. Ahora vamos a hacer para meter en la cuchilla, para iniciar el corte, y hay que hacerle las dos, para meter la cuchilla por las dos partes. Bueno, pues esto ya lo tenemos preparado para cortar. Vamos a ver cómo está el pulso. Es una sierracilla de marquetería, que la he cortado los dos enganches que tiene al final para la sierra, y bueno, para que se pueda meter y cerrar perfectamente. Bueno, pues ya hemos abierto la calabaza en dos. Bueno, no ha quedado muy mal. Ahora le voy a dar un poquito con el cepillo para quitarle lo más gordo. Un cepillo de alambre pequeñito. Pues ya lo que nos queda le voy a dar un poquito con lija. Un poquito lija, un poquito gruesa. Se puede trabajar en verde también, pero yo adopto siempre por trabajarla en seco. Aquí al principio mandaban las calabazas en mí. Ahora soy yo el que les dice a la calabaza cómo la quiero hacer, qué quiere hacer y cuándo la quiere hacer. Bueno, pues ya ha quedado muy preparada para pintarla. Bueno, en principio le voy a hacer aquí los filitos estos, los bordes, digamos, se los voy a rectificar de la sierracilla con el fin de que queden curiosos y que queden limpios. Esta labor se podría realizar perfectamente con lijado, pero dado a que el polvillo de la calabaza es un poquito como, da como un poquito de alergia, o sea, se estornuda con frecuencia, pues lo suelo hacer con este cute, que es un material muy agradecido al trabajarlo cuando se limpia, o igual que cuando se trabaja, y la transformación pues es increíble. Como puedes ver, una calabaza recién traída del campo, y como la puedes ver en una mesita de noche o en un escritorio, luciéndose con toda su luz. Bueno, pues ya la hemos terminado y ya está preparada para pintar. Ahora nos falta la base. Tenemos una sierra, entonces vamos a ver, sería así aproximadamente. Vamos a dar un primer corte, siempre más tasadito, por si hay que dar dos, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues no ha quedado nada de derecha, ha quedado más bien torcida.
pero bueno, tiene su gracia. Entonces le vamos a cortar un poquito de esta parte con el fin de que nos quede así, un poquito más pareja. Le vamos a poner aquí un taquito y le vamos a marcar otra vez con el fin de cortar de nuevo. Así. Todo esto es lo que queremos cortar. Entonces me voy a coger este otro taquito y le voy a marcar por aquí así. Vamos marcando por aquí. Como hemos dejado espacio suficiente, así. Bueno, pues ya la tenemos marcada. Entonces le vamos a quitar esta parte, la que vamos a desechar. Ahora ya pues nos ha quedado un poquito más a placer, un poquito mejor, vale. Me voy a emparejar un poquito por abajo, con el fin de que quede perfecta. Bueno, pues ya está preparada prácticamente para pintarla. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser pintarla, lo primero para que se vaya secando un poquito, y a continuación le voy a preparar la pieza de arriba. Bueno, pues ya hemos preparado la pintura. Pues esto es cola normal de carpintero blanca con colorante. Una vez hice una exposición al aire libre con florecillas de estas, con bastante, y era muy curioso. Se paraban las abejas en ellas. Nos sorprendió a todos. Bueno, pues ya la tenemos pintada. Ahora, mientras se seca un poquito, voy a preparar la parte esta de arriba y el casquillo. Y con esta otra calabacilla, pues voy a cortar una parte para hacerle el centro. Entonces, vamos a ver. No voy a marcar ni nada, voy a utilizar el ojo. Bueno, pues ya la tenemos preparada para presentarla. A ver qué tal va a quedar. Ve, pues va a quedar muy bien. Bueno, pues entonces a esta le voy a hacer una luna, en principio, por aquí arribita. Por aquí vamos a usar el mismo molde y le voy a hacer una estrella. Bueno, y para la estrella vamos a hacer de 5 puntas. Aproximadamente así. Las estrellas es casi lo que más me gusta. Y aquí un corazoncito chiquitín. Aquí le vamos a hacer el corazoncito, así. Luego la cuchilla va a ir por donde yo quiera. Vamos a ver. Vamos a calar para entrar a la estrellita, a la luna. Ya hemos vuelto de la luna y ahora el corazón. Bien. No es la estrella de David, esta es la estrella de Ginés. Vamos a ver. Ahora le voy a reformar un poquito con mi cúter, que es el que da el toque final con el que quedan las piezas bordadas. Bueno, le voy a pintar del mismo color, sí. Esto ya se escuchan los latidos. Esto va a ser un corazón. Cuando hago un corazón significa una persona. Cuando hago una estrella, pues una estrella y una luna pues son en el cielo. Entonces va a ser un enamorado que mira la luna en solitario. Podría ser, ¿no?, el tema. Falta limpiarlo. Sí, bueno, pues esto ya lo tenemos. Lo vamos a dejar a secar, Dejamos aquí que se vaya secando un poquito y voy a poner el casquillo. Es un poquito representar, por ejemplo, una historia, cualquier historia la puedes representar a través de la luz. Puedes representar pues lo que es un cuadro cuando se enciende la luz. En este caso cuando encendamos la luz en un sitio oscuro, pues nos va a salir la luna en una pared, depende de la distancia, pues así de grande. La estrella nos va a salir en otra y el corazoncito con la punta hacia arriba nos va a salir así en otra. Bueno, eso espero que nos salga. Ya estamos dando los últimos retoques. Ahora vamos a poner la bombillita, que ya la tengo aquí preparada, y a esto le voy a poner aquí peso. Esto es arena, simplemente arena, que pesa bastante, con el fin de que tenga estabilidad en la parte de abajo. Bueno, pues ya está.
Ponemos la tapa. Ahora voy a usar un poquito de pegamento rápido con el fin de que pegue pronto. Y ahora ya pues tiene peso, no se cae nada, ya queda fuerte. Entonces nos queda poner la bombilla. Vamos a ver, ajustamos la bombilla y este es el momento más bonito que tienen mis lámparas. Bueno, pues voy a hacer lo que es un botijo. Y un botijo, pues, en fin, pues lleva pocas piezas, poco trabajo, va rápido, ¿vale? Entonces aquí tenemos la calabaza ya preparada. Tiene tal lo que es limpia y simplemente lo que es un agujerito hecho. Y bueno, pues le voy a poner la primera parte. La primera parte ya me he elegido la punta de otra, va a ser esta, ¿eh? Entonces la voy a cortar un poquito, voy a empezar lo que es ya, porque me ha quedado un poquito larga. Y le voy a dejar un poquito más corta. Ahora le voy a hacer el agujerito para el agua. Bueno, pues esto casi debería de estar ya. Ya está. Vamos a ver. Vamos a limpiar un poquito por aquí. Bueno, pues ya está. Preparado. A ver si nos da las medidas bien para allí. Bueno, pues ya está preparado. Una parte del mecanismo. Porque esto es un mecanismo. Me voy a marcar por aquí un poquito más, a ver hasta dónde le tengo que lijar. Bueno, pues ya tenemos esta pieza. Es una parte del mecanismo. Y ahora nos falta la otra parte. Yo tengo aquí esta otra pieza preparada. Bueno, de alguna otra cosa por ahí. Y la vamos a poner aproximadamente. Vamos a ver. Aquí, vale, aquí que no, se coge bien, sí, aquí, justo aquí, ahí le tenemos. Vamos a ver con esta cuchilleja, vamos a marcar por aquí para cortar, nos queda muy grande. Esto es muy fácil y con una calabaza, que además hace el agua muy buena, ¿eh? Pues ya lo tenemos. Vamos a redondear un poquito. Bueno, pues ahora lo vamos ya a pegar. Vamos a llevar aquí una poquita cola preparada. Un poquito de cola. Aquí y otro poquito de cola por aquí. Aquí la misma operación. Limpiamos un poquito, ahora en fresco mucho mejor. Bueno, lo dejamos a secar y listo para beber. Bueno, pues voy a ver si hago un Quijote, o voy a hacer un Quijote. Entonces, vamos a ver. Este es el primer Quijote de mi vida, por lo que veremos a ver cómo sale el Quijote. Lo primero que le voy a hacer va a ser la bacía. Vamos a preparar con esta, un trocito que tengo aquí preparado. Bueno. Ya va teniendo cara de Quijote, ¿eh? Más o menos por aquí tengo que cortar. Con cuidadín, porque esto ya... Ahí está. Ir viéndole un poco la cara de Quijote. Sí, vale. Bueno,
Ya tenemos esta pieza terminada. Ahora tenemos que hacer la vamos aquí preparadita. Vamos a hacer un bigote. Vamos a ver si sale el bigote. Y limpito, se quede bien limpito. Lo vamos a hacer así para que quede un poco fijado. Vamos a meter la cuchilla al Quijote. Ay. Te voy a quitar este bigote y te voy a poner este. Lo vamos a ir desmontando las piececitas y ahora vamos a ver. Vamos a poner nariz. Primero un par de narices. Un par de narices tiene que llevar. He pensado de ponerle 2 pepitas. Vale. Bueno, las cejas aquí, que no se nos pierdan. Las narices. Las cejas es lo que quiero hacer ahora. ¡Ay, estupendo! De ceja le va a quedar, tío, más guapa. Bueno, pues entonces ya lo que vamos a hacer va a ser ir poniéndole ojos, poniéndole cejas y poniéndole un poco de todo. Vamos a colocarle su bigote, un bigote, Quijote con bigote. Bueno, pues ya lo tenemos casi. Le falta la boquita, la boca, y vamos a ver cómo le hacemos una boca, ¿vale? Media boca. Ahora nos falta otra media boca. Bueno, pues esto ya tiene su boca el Quijote y ya podrá decir lo que le dé la gana. Y este es el Quijote que hemos sacado. Si es que... Bueno, pues ahora esta calabaza lo que le voy a hacer va a ser limpiarla. La voy a limpiar y se va a quedar pues mucho más guapa de lo que veis que está, para poder trabajarla. Para ello voy a usar una esponja, remojándola un poquito. Y luego pues vamos a pegar un poquito con este estropajo que limpia bastante bien. Vais a ver qué guapa se va a quedar. La parte que es más dura vamos a dar con un poquito de lija. Bueno, pues ya la tenemos limpia prácticamente. Vamos a secar un poquito, no mojarnos mucho. Pues ya aparece otra. Y esta pues nos va a venir muy bien para hacer un instrumento de música. La voy a cortar por aquí, pues voy a usar esta piececita con un gancho que me he estudiado para poder sacar toda la broza que tiene. Y bueno, es muy facilito y el gancho llega a todas las partes. Bueno, pues esto ya está prácticamente limpio. Entonces ahora le voy a poner, si ha quedado alguna cosita muy pequeña, unos poquitos tornillos, y los tornillos me van a terminar de hacer la faena. Bueno, pues esto ya está limpio. Ya no sale suciedad. Y esto está ya, pues bueno, completamente limpio para trabajarlo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser cortar la calabaza pareja para que me pueda, para hacer el instrumento. Voy a hacer un instrumento de música. Bueno, pues ahora lo vamos a marcar con esta pieza que yo mismo he diseñado para hacer ya el instrumento. Más o menos ya está preparada. Pues ahora es cortarla así recto, con el fin que luego nos quede recta. Pues ahora ya me falta emparejarla un poquito por aquí y ya está preparada. La última, hasta que nos marque el lapicero por toda la calabaza. Así tendremos la seguridad de que está completamente plana. Bueno, pues ya marcado el lapicero por todo, recortamos lo que hay marcado y ya nos quedará completamente preparada. Completamente plana. Bueno, pues ahora le vamos a poner el mástil, que ya está preparado. Un poco, la caña un poco pareja.
Y voy a poner esta parte que es más fuerte, la parte delantera. Bueno, pues ahora le voy a poner un poquito de cola, es cola de carpintero mezclada con un poquito de sarrín, para si ha quedado algún huequecito que se tape. Aquí ha quedado perfecto. Ahora le vamos a fijar con esta tablita un poco de cinta. Bueno, pues esto ya se ha quedado preparado para que se seque. Ahora ya a continuación ponerle la madera, ponerle aquí la otra pieza arriba donde va a llevar los trastes, hacerle los taladros para las cuerdas, para los cerrojos. Va a empezar a sonar muy pronto, o sea que lo más importante, digamos, ya está hecho y va a sonar muy bien, tiene muy buena madera. Bueno, pues este es el resultado final que hemos obtenido a partir de una calabaza y una caña. Hemos usado productos naturales, como veis. Los tornillos son de cuerno, de ciervo, y bueno, pues está perfectamente preparada para tocar cualquier canción. Os puedo presentar alguna otra más que sea un poco distinta. Esta es tipo bandolina, es otro estilo distinto, también a partir de caña y calabaza, siempre igual, también suena muy bien, ¿sabes? Bueno, pues os voy a mostrar alguna otra más que es distinta. En esta, por ejemplo, uso lo que es la calabaza entera y bueno, incluso de mástil y todo. Es una de las últimas, también suena muy bien. Bueno, yo no soy músico, entonces no puedo tocar grandes canciones. Esta es otro instrumento muy parecido, también basado en caña y calabaza, porque aquí es todo lo mismo, también suena muy bien. Del talento y las habilidades de Ginés Ortega surgen estos instrumentos que unen el folclore y la planta calabacera como referentes. Su producción, como hemos visto, comprende también otros objetos como lámparas, botijos, además de un Quijote realizado especialmente para la ocasión. Para Ginés, todo parte siempre de un mismo punto, la inspiración que le brinda la forma de la calabaza. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.